Último vídeo previo a que ya dé comienzo el Gran Premio de China y tenemos muchas cosas de las que comentaros. Al igual que os hemos comentado en el primero de los vídeos del día de hoy, quizá este es un poco más calmado porque el otro había unas intervenciones también muy grandes de los pilotos, pero en esta ocasión tenemos muchos temas de los que hablaros, así que todos los temas que vamos a hablar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho esto, vamos a dar comienzo y os tenemos que enseñar primero, os quiero enseñar el Aston Martin de esta carrera, obviamente el Aston Martin que estamos teniendo este año, que podemos ver, la verdad, pues lo que ya vimos en el pasado Gran Premio de Japón. Realmente no hay modificaciones en Aston Martin, primera carrera que no las va a haber, quizá hay mínimas, vemos el cambio en los pontones, vemos también cambio en el suelo, hay alguna imagen que se ve mejor esta parte del suelo que es lo que tuvo, y realmente las mejoras de Aston Martin en Japón estuvieron todas centradas en la parte trasera, así que esta fotografía no se aprecia demasiado bien. Pero primera carrera que no trae actualizaciones Aston Martin, ya avisaron de que fines de semana con formato al sprint no las quieren llevar, así que es muy posible que en Miami como muchísimo hay alguna pieza nueva pero que no cambie demasiado el rendimiento. No esperemos actualizaciones, será en la siguiente carrera Miami, que es Imola. Va a ser la primera vez que dejen de cumplir ese programa, esa intención que tenían, que era introducir actualizaciones en todas las carreras, es decir, lo que ha repetido en varias ocasiones Pedro de la Rosa es no llevar el mismo coche 2 carreras consecutivas. Podríamos considerar que aquí hay un cambio porque no llevan el gurney flap, que es un componente que se puede poner en el borde exterior del alerón trasero para generar un poco más de carga aerodinámica, pero es que obviamente no va a aparecer ni siquiera esto que os estoy diciendo en el documento de la FIA. Podría llegar a ser que haya alguna pieza nueva. Lo que me refería antes, por cierto, del suelo es que aquí hay más superficie, que antes había un recorte aquí y demás. Bueno, podría llegar a ser, pero que no tenemos constancia de que haya actualizaciones y a simple vista ni siquiera se ve en este Aston Martin. El objetivo, ya os lo hemos contado, en general todos los equipos, pero más Aston Martin, que introdujeron actualizaciones el pasado fin de semana, es esas mismas actualizaciones conseguir optimizarlas, conseguir sacar el máximo rendimiento posible que encuentren con la configuración, y quizá lo que se está hablando es que debería de haber más rendimiento del que fueron capaces de encontrar en Japón. Tendrán una única sesión de pruebas para encontrar el máximo rendimiento posible este fin de semana en China, en un circuito en el que no se les debería de dar mal, pero veremos cómo luego se aplica en carrera, porque una cosa es la teoría y otra cosa es luego lo que veamos en pista. Y os queremos hablar acerca primero de Fernando Alonso. Uno de los temas a tratar, y lo hemos visto también en el anterior de los vídeos, y vamos a tratarlo bastante porque hay muchas cosas que comentar sobre esto, es la renovación de Alonso. Fue la noticia seguramente de la pasada semana, realmente ha sido la noticia entre estas carreras, por lo cual muchas personas se han pronunciado. Eso ha sido una de las intervenciones largas que hemos tenido en el anterior de los vídeos, pero lo que no hemos hecho antes es poneros las propias intervenciones de Alonso. Y en el primero de los vídeos que os quiero poner da las claves Alonso del por qué se ha quedado finalmente en Aston Martin, las cuales son las que ya os hemos comentado, pero hay una en especial, una frase con la que yo he querido quedarme, lo he recalcado en redes sociales, que por cierto os recomiendo que me sigáis especialmente en mi Twitter, que soy muy activo ahí y suelo poner muchas de estas palabras o ideas mías, o de por sí declaraciones, o simplemente tweets que voy poniendo por ahí, noticias, y es interesante que me sigáis, pero ya lo he puesto ahí. Hay una frase especialmente con la que yo me quedo, que creo que es la clave del hecho del por qué se queda Alonso en Aston Martin, más allá de esa suposición y esa creencia de que en 2026 puedan ir bien. Creo que la nueva normativa en 2026 va a ser una posibilidad para todo el mundo. Ver si se barajan un poco los coches. Tendremos esa oportunidad y nosotros estaremos con Honda. Seremos el único equipo con esa unidad de potencia de Honda. Y eso es un poco distinto que ser cliente de Mercedes como somos ahora. Espero que eso suponga una pequeña mejora. Y creo que junto a Aramco, esos biocombustibles y sostenibilidad que llegarán en 2026, espero que nos brinden también otra oportunidad. El equipo está mejorando, nuevas instalaciones, nuevo campus y otras cosas que llegarán este verano, así que hay muchas cosas que están en marcha para que sean un equipo muy potente en el futuro y quiero ser parte de ello. Yo me quedo con esa frase que ha dado al final. Sí, habla del motor, ya os lo hemos comentado, habla
Habla de Aramco, que esta última semana ha habido muchas noticias con esos combustibles. Habla de las instalaciones, habla de todo lo que ya os hemos dicho, pero me quedo con esa frase al final que da. Quiero ser parte de ello, quiero ser parte de todo lo que está ocurriendo. Ha dicho que están pasando muchas cosas y que quiere ser parte de ello. Creo que va más allá de esa suposición, esa creencia, esa esperanza de que Aston Martin sea ese proyecto ganador en 2026. Porque en 2026 es lanzar una moneda. Ferrari ha fichado a Hamilton y oye, la información que había es que Ferrari iba bastante bien, pero a lo mejor la fastidian, no lo sabemos, como puede fastidiar la Red Bull, como puede fastidiarlo Aston Martin, como lo puede fastidiar, como lo fastidió Mercedes en 2022, por ejemplo, fijaros, 8 años dominando cambio de reglamento y no aciertan, eso puede pasar, le puede pasar a cualquiera de los equipos como pueden acertar. Entonces en este sentido es tirar esa moneda, pero eso es lo importante, el quiero ser parte de lo que está ocurriendo en Aston Martin. Ya os habíamos dicho también incluso antes de que comenzase la temporada que lo que salía de información es que Alonso estaba en una fase de enamoramiento del equipo por cómo le han tratado, porque le han tratado de maravilla y eso no es algo que siempre haya tenido Alonso en todos sus equipos, por haberle devuelto a los podios, por haberle devuelto en sí la sonrisa, por ese motivo es por el que al final se ha quedado en Aston Martin. Todo hace indicar que el destino ya de Alonso está dicho para acabar su carrera en Fórmula 1, sea antes, sea después, sea en 2026, sea un par de años después, vestido de verde, salvo que algo rarísimo ocurra. Así que bueno, eso era lo que yo quería recalcaros sobre esto. Aún así, sobre todo las preguntas le han hecho mucha incidencia especialmente en los motores, en Honda. También sabemos la mala relación con la que acabó después de aquellos años en McLaren, aquel veto incluso que le pusieron a Alonso por aquella especialmente frase de GP2 Engine, no fue únicamente por eso, sino en general, pero aquel GP2 Engine en la casa de Honda, en Suzuka, pues sentó muy mal y ya provocó que años después tuviese ese veto. Se han olvidado esas rencillas por ambas partes. Yo ya os he dicho siempre que especialmente quien la podía guardar rencor fuera Honda y tendría todo el sentido porque especialmente a Alonso si le das un motor bueno le da igual que sea Honda, le da igual que sea Ferrari, le da igual lo que sea. Entonces efectivamente es por eso y le han preguntado a Alonso si tiene miedo de que se repita aquella etapa, si tienen miedo de que se repita unos motores que sean extremadamente malos y esta es su respuesta. Bueno, están ganando el campeonato ahora. Así que están demostrando que tienen la disciplina y el trabajo necesario para tener éxito en la Fórmula 1. Obviamente habrá una nueva normativa y nadie sabe qué va a suceder en 2026. Pero estamos extremadamente contentos de poder trabajar con Honda y es importante ser motorizador, que es distinto a ser cliente de un motorista. Y eso es un plus y uno de los motivos por los que me quedo en la nueva normativa, por esa oportunidad de poder trabajar con Honda. Y como he dicho, creo que tendremos una ventaja. Que al final, más allá de que hoy en día estén ganando, los motores cambian radicalmente para el próximo reglamento y podría ser que Honda no tenga el mejor motor. Luego también hay que desarrollarlo, cuidado que no es como empieces, que la era de motores da comienzo y no va a estar congelada como que esto es algo que no debería estar ocurriendo, pero es algo que ha pasado por todo el tema, bueno, se le cedió a Red Bull porque se quedaba sin motorista y demás, pero se congelaron esos motores y no hay desarrollo. Ahí ha salido perjudicado Alpine porque fueron el peor motor, pero no tiene por qué, si empieza siendo el peor en 2026, quizá en 2030, que sea cuando ya llevamos varios años de motores, que no sean quizá el mejor. Independientemente de ello, lo importante es que no sea un motor tan malo como lo que fue aquel inicio, que no tiene por qué serlo, porque es que al final, ¿por qué ese motor fue tan malo? Porque entraron un año más tarde. Es como entrar en 2027. Ni siquiera 2028 con General Motors y ya sabiendo que van a entrar en 2028, porque bueno, ya es un par de años después, ya ha podido incluso haber pruebas con aquellos motores, pero entrar en 2027 y anunciándolo poco tiempo antes
no tendría sentido, no tienes prácticamente preparación, y eso es lo que le pasó a Honda. No tendría por qué volverle a ocurrir. Regresando cerca de esa renovación, ya hemos visto la confianza que ha transmitido Fernando, pero sí que es verdad que nos han comentado que desde el propio equipo Aston Martin no siempre lo tuvieron claro. No siempre tuvieron claro que fuese a renovar. Ojo, cuidado, no porque se fuese a marchar a otros equipos, porque sí que ha habido negociaciones y el propio Alonso hoy lo ha comentado, sino porque estaba esa posibilidad de quizás retirarse. Y esto lo ha comentado Mike Crack, que no lo tenían del todo claro que fuese a renovar, y no porque no confiasen en Alonso o porque quizá no se viese él al buen nivel, sino que sabiendo cómo trabaja Alonso, si no se ve al 100%, aunque fuese al 99%, creía que tenía muchas posibilidades de retirarse. Entonces era un momento muy importante de que el propio Alonso evaluase cómo estaba y que efectivamente se ha quedado. Entonces eso significa que sigue al 100% comprometido y al 100% de su capacidad, y es una noticia muy buena. No estaba convencido. Fernando dejó muy claro cuando se incorporó que el calendario y los viajes consumen mucha energía, especialmente si quieres hacer las cosas como él las hace. No hay un 99% y por eso, con el calendario como está, te lo quita todo, y creo que él lo ha dicho muchas veces, que no hay vida, o estás al 100% en Fórmula 1 o no. Por lo tanto, teniendo en cuenta que me preocupaba que dijera no, quiero hacer otra cosa en la vida, me alegro mucho de ver que ama más la Fórmula 1 más que a la vida privada. Fernando es un hombre de palabra, dice también acerca de haber sido otros equipos, que aquí demuestra que no estaba preocupado por esto. Dijo, primero tengo que hablar conmigo mismo y decidir si quiero continuar. Quiero discutirlo primero con Aston Martin. Eso es lo que ocurrió y estamos bastante contentos de que terminara como lo hizo. También se le ha preguntado a Alonso acerca de la rápida, pronta anuncio acerca de esto. Ha habido mucha gente que se ha extrañado de que haya sido un anuncio tan rápido. Hay mucha gente que cree que es por esas negociaciones que ha habido con otros equipos. Alonso dice que no ha sido nada de esto, incluso se ha reído de los rumores que había, de ese ultimátum que le estaba dando Red Bull, que aquí en el canal lo comentamos, que si esto, que si lo otro. Se ha reído de eso, dice que todo realmente ha sido mucho más sencillo. Después de Japón empezaron las negociaciones el martes, digo el martes porque él dice que tardaron 1 o 2 días, es decir, lunes o martes, firmaron el contrato y el jueves se anunció. No, creo que simplemente nos sentamos después de Japón y llegamos a una conclusión, a un acuerdo al que llegamos en apenas 1 o 2 días. Fue bastante simple y una vez alcanzamos el acuerdo lo anunciamos. Y todo es más simple de lo que parece desde fuera. Hay muchos rumores, muchas especulaciones por parte de los equipos, pilotos, con fechas tope aquí y allá, pero nosotros somos leales entre nosotros, llegamos a un acuerdo, lo anunciamos y ya está. Para nosotros fue tan simple como eso y más que quizás para otras personas. Además, como os digo, Fernando Alonso habló con otros equipos, aquí ya le hemos escuchado, aquí ya se ha reído de esos rumores, pero efectivamente existieron. Otra cosa es ¿qué opciones tuvo? Ya os las hemos contado en el canal. El propio Alonso ha respondido, le han preguntado sobre eso, sobre esas negociaciones, sobre esas opciones que tuvo fuera del equipo Aston Martin, y simplemente ha dicho que no quiere hablar acerca de esto, que ya lo ha dejado claro, ha renovado con Aston Martin, va a hablar de Aston Martin, pero para eso estamos aquí y ya os decimos que Alonso ha negociado con otros 2 equipos, estuvo en esas negociaciones. ¿Qué 2 equipos? Red Bull y Mercedes. En el caso de Red Bull hubo negociaciones con Horner, como ya se ha contado, os habíamos dicho, no fueron a más, Red Bull tampoco estaba muy interesado, fue tanteo únicamente también para ver la situación de Verstappen y ahí se quedó. Mercedes sí que ha ido más en serio, Mercedes incluso le puso una oferta de 1+1, pero obviamente, ya lo hemos visto, Alonso siempre ha pensado a ese largo plazo, por ese motivo también, aparte de esa confianza que hemos explicado al principio, se ha acabado quedando en el equipo Aston Martin. Como dije la semana pasada, ahora que ya está hecho, estoy con Aston, no tiene mucho sentido hablar de ello. Voy a hablar solo de Aston. Como dije la semana pasada, hablamos con todos y creo que es lo normal para todo el mundo en estos momentos. Pero fueron conversaciones ligeras.
Y para finalizar, hablando acerca del equipo Aston Martin, tenemos que hablar acerca del otro lado del box. Tenemos que hablar acerca de Lance Stroll. Esta última semana ha dado mucho de qué hablar porque se le ha criticado bastante. Aquí lo hemos hecho también. Hoy Alonso lo ha defendido. Lo tenemos en el primero de los vídeos que también lo hemos tratado. Independientemente de ello, Stroll sabemos todo el mundo que por mucho que digamos va a continuar. Por lo menos va a continuar siempre y cuando siga Lawrence Stroll en su puesto de máximo accionista en el equipo Aston Martin. No hay duda de que tiene ese contrato vital. Y efectivamente también hoy se le ha preguntado al respecto sobre esto a Mike Krack y lo ha dejado bastante claro de que en las próximas semanas quieren abordar y tener cerrado este tema. La semana pasada se habló principalmente de Fernando, pero también sabemos que Aston Martin es la casa de Lance. Lo sabemos y todo el proyecto ha girado siempre en torno a él, así que buscamos la continuidad. Siempre he dicho que es muy importante hablando acerca de Stroll, así que veremos las próximas semanas. Otro de los pilotos que su futuro ahora mismo está en juego es el de Sergio Pérez y me ha gustado mucho la intervención que ha hecho en el día de hoy. Sabemos todos los rumores que ha habido en Red Bull, aquí os los hemos contado. Hoy mismo se ha pronunciado Helmut Marko, asesor del equipo Red Bull, para decir que están negociando con Carlos Sainz. No es información, es palabras textuales que ha dicho Helmut Marko. Os acabamos de decir que Alonso también trató de negociar con Red Bull. Ya todos lo sabemos, recientemente ha salido otra vez, porque ya salió a principios de año, pero ha vuelto a salir la información de si Red Bull está tratando de conseguir una opción por Albon en 2026. Ya os hemos contado todo esto y a Checo Pérez se le ha preguntado sobre la cantidad de rumores que está habiendo por posibles sustitutos, porque al final todos estos sustitutos, casi todos, van hacia su asiento. Que ahora mismo sabemos que en el Red Bull hay un asiento libre. Está Checo muy bien postulado, ahora os lo comentamos, pero hay ese asiento libre y de ahí ha habido todos esos rumores. Digo la gran mayoría de equipos porque igual os hemos dicho Alonso no hubiera ido si no fuese para sustituir a Verstappen. Red Bull también lo quería únicamente en el caso de que lo del tema Verstappen se hubiese acelerado y hubiese acabado marchándose como pero como se estaba hablando en las primeras semanas. Por eso aceptaron negociar, no por mucho más. Pero el resto de pilotos que suenan al final es para esa sustitución de Checo Pérez. Entonces a Checo hoy se le ha preguntado y me ha gustado mucho su reacción, ha bromeado con esto, se ha burlado de los rumores y lo que ha dicho es: cada semana cambia el candidato, aunque dice, pero es normal, creo que cuando las cosas no están firmadas, todo el mundo es un candidato, que esto es algo que sinceramente hay muchos que no lo entienden. Obviamente ahora mismo Red Bull está en un proceso en el que, aunque el favorito, y ya os lo hemos dicho, es Checo Pérez, van a hablar con muchos pilotos. Como han hablado con Norris, como han hablado con Carlos, confirmado ambas partes en el caso de Norris, por el propio Norris, en el caso de Carlos, hoy lo ha confirmado Helmut Marko, y van a hablar con una multitud de pilotos, aunque sea para tantear, si es que Alonso lo ha dicho también, que no solo los pilotos, los equipos también tantean a todas las posibilidades que puedan tener sobre la mesa, aunque su favorita sea una u otra, y el favorito, siempre os lo hemos dicho en el canal, os lo llevamos diciendo de la pretemporada, siempre y cuando rinda bien, Checo es ese favorito y Checo tiene la confianza total, según está comentando, de que así es. Sí, lo soy optimista. Llevamos aquí juntos ya unos cuantos años y creo que será una conversación bastante rápida para saber qué dirección tomamos. Todos queremos continuar, así que espero que sea cuestión de tiempo. Teniendo en cuenta cómo se está moviendo el mercado, las cosas están yendo mucho más rápido de lo que a todos nos hubiera gustado. Pero así es el juego en este momento. Pero ese es el punto. Hasta el propio Checo entiende lo que está pasando, por supuesto, pero Checo ahora mismo es el favorito y Checo lo va a seguir siendo si mantiene este rendimiento. Las informaciones que había es que quería Red Bull todavía esperar quizá un poco para ver si es capaz de mantener ese rendimiento, porque el año pasado también empezó bien, pero se fue diluyendo a lo largo de las carreras, pero yo creo que desde luego es una situación muy diferente. Sintiéndose mucho más cómodo con el coche, no creo que se diluya de aquella forma y va a conseguir seguramente la renovación. Lo único que podría frustrar una posible renovación de Checo es la duración del contrato.
Ya sabemos que Red Bull quiere un año, lo dijo Helmut Marko, lo hemos visto por informaciones. Red Bull trata de conseguir renovarle un único año, dejándose abierta esa puerta en 2026, dejándose también esa posibilidad de, vale, sí, podemos seguir 2026 con Checo. A mí me extraña aún así esta decisión, ahora os comento por qué, pero bueno, decir, bueno, podemos continuar aún así con Checo en 2026, pero se lo tiene que volver a ganar. Me extraña porque creo que en este punto de cambio de reglamento quieres estabilidad. Al igual que se fichó a Checo en 2021, justo antes de un cambio de reglamento, creo que quieres tener esa estabilidad en pilotos, por lo menos. Pero bueno, eso es lo que se habla que está intentando Red Bull. Y en el caso de Checo Pérez trata de conseguir 3. Yo creo que algo que se puede llegar a conseguir es esos 2 años y te aseguras por las dos partes tener mínimo un piloto bueno para el primer año de reglamento, pero veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Independientemente de ello, otro piloto que también en la familia Red Bull está en duda, en este caso está mucho más en duda porque sí que parece que no va a continuar, es Daniel Ricciardo, y Helmut Marko ha hablado al respecto sobre él en unas palabras que son súper interesantes, y es que ha hablado sobre bajarlo del monoplaza ya este año. Ya sabemos, información de Nueva Zelanda, dijeron que Ricciardo tenía un ultimátum de 2 carreras. ¿Qué 2 carreras eran esas? Japón y China. Es decir, tendría estas 2 últimas carreras. Japón no fue buena. Si China no consiguiese rendir bien, según ellos, se iba a bajar del monoplaza. Aquí ya os dijimos que no va a ser en China. Se me haría muy raro que en Miami Ricciardo no esté. No por otra cosa que porque todavía es muy pronto. Pero sí que si Ricciardo no empieza a rendir mejor, no se me haría nada extraño. Estamos hablando de Red Bull, sabemos cómo funciona desde luego Red Bull, que lo bajen a Ricciardo del coche. Porque no está rindiendo bien, porque no está rindiendo como esperaba, porque no están rindiendo como le exigían para seguir. Ahora vamos a ver lo que decía Helmut Marko, y el sustituto es Liam Lawson. Helmut Marko lo ha dejado claro, es una posibilidad que puede ocurrir también por intentar darle cuanto antes a Liam Lawson rodaje en Fórmula 1 antes de darle una temporada completa. La exigencia para Daniel era que tenía que ser claramente más rápido que Yuki si quieres tener algunas esperanzas en el asiento de Red Bull, que fijaros que incluso le ponían esa condición para tener alguna esperanza en el asiento de Red Bull. Hay gente que siempre descartó esto. Sí que estuvo eso sobre la mesa, pero tenía únicamente por lo menos primero que ser claramente más rápido que Tsunoda, que no lo ha sido. Hasta ahora no ha sido así, aunque a veces ha estado cerca. Veremos cómo evoluciona la situación. En el caso de Lawson, tenemos un piloto reserva fuerte que tiene derecho contractual a pilotar para otro equipo si no consigue un asiento con nosotros en 2025. En ese sentido, por supuesto que sería bueno para nosotros verle en Fórmula 1 este año, porque te aseguras que va a seguir en 2025 y que no se te va a marchar a otro equipo. Así tendríamos una imagen aún más clara, pero es un tema complejo, así que tenemos que esperar y ver cómo evolucionan las cosas. Por su lado, Daniel Ricciardo también ha hablado al respecto sobre esto, se ha pronunciado y bueno, lo que él dice es que no cree que esto vaya a ocurrir, sobre todo ha indicado que él no ve indicios de que le vayan a querer sustituir. Que sinceramente, bueno, si tú no ves esos indicios sabiendo cómo es Red Bull y viendo tu propio rendimiento, lo siento mucho, creo que no conoces el equipo en el que has estado muchísimo tiempo. Y lo conoce de sobra, realmente. No es que a él le hayan dicho, oye, o mejoras o te vas a bajar, es que no hace falta, pero es que sabemos cómo es Red Bull, y si no estás ni siquiera cerca, que ese es el problema, es que no es que esté siendo superado por Tsunoda, si al final uno de los dos va a ganar al otro, pero es que no está cerca de Tsunoda siquiera, está rindiendo mejor que De Vries el año pasado, pero es que solo faltaría. Entonces, en esta situación puedes no ver los indicios, pero si no los estás viendo es porque no quieres. No los hay. Puede pasar cualquier cosa, así que tampoco soy ingenuo, pero no he tenido ningún indicio de ello, dice Ricciardo. Una vez más, probablemente se remonte un poco a lo que hice en el pasado, pero creo que saben que incluso el año pasado mostré signos de velocidad, sí, es que es lo más extraño de este comienzo de año. Y todo lo que sí, tal vez no siempre mostré con McLaren. Sentimos como si hubiera recuperado eso de mí, y bueno, por la razón que sea, no ha estado ahí al máximo en lo que va de año, pero creo que saben que está ahí y también lo que estamos haciendo en el simulador, como que pueden ver que está ahí, así que ahora solo tenemos que juntarlo.
Bueno, pues por otro lado vamos a irnos a hablar acerca del equipo de Maranello, porque hoy también en la rueda de prensa previa de la FIA a Charles Leclerc se le ha hablado acerca de Carlos Sainz, de su compañero de equipo, y de estar siendo ampliamente superado hasta ahora por su compañero, que todavía queda mucho año, pero es que hasta ahora ha habido 3 carreras, le ha ganado en 2 clasificaciones y ha ganado en 3 carreras Carlos Sainz. Digo 3 porque Arabia Saudí no llegó ni a disputar ni clasificación ni carrera, solo corrió el viernes, luego fue operado de apendicitis. Y bueno, Carlos es el único piloto que tiene una victoria, Leclerc tiene 2 podios, que es uno en Australia, detrás de la victoria de Carlos Sainz, y otro en Arabia Saudí, que es la carrera que no estuvo Carlos Sainz. En el resto ha estado Carlos siempre en el podio, con esa victoria además, como os digo, en Melbourne. Claramente está siendo superado por él, y Leclerc, la verdad, me ha gustado mucho la intervención que ha hecho porque se lo han consultado y realmente no ha puesto excusas, sino que ha reconocido el mérito que tiene el piloto madrileño, diciendo que está haciendo mucho mejor trabajo y que él en lo que se tiene que centrar es en conseguir trabajar y hacerlo mejor de lo que lo está haciendo hasta ahora para estar a un nivel similar, entre comillas, a lo que está haciendo Carlos. No, creo que es tan simple como que está haciendo un mejor trabajo. En Bahrein es difícil comparar porque yo tenía problemas y creo que, aparte de eso, yo tuve un buen fin de semana y en las otras 2 ha estado más fuerte, así que dependerá de mí trabajar en, sobre todo, el ritmo de clasificación, que suele ser una de mis fortalezas, pero me ha estado costando hacer esa vuelta y es una línea muy fina. Es el encontrar esa ventana de los neumáticos y por ahora he estado teniendo más dificultades de las que Carlos ha tenido, que además está pilotando a un alto nivel, lo cual es genial para el equipo y también es bueno para mí. Y he estado trabajando mucho en eso y cuando trabajo en algo suelo mejorar rápidamente, así que no estoy preocupado, pero obviamente lo tengo que mostrar sobre la pista a partir de mañana ya en la quali. 2 temas breves y finalizamos. Lo primero de esto es tratar unas palabras que ha dado Lando Norris, en las cuales ya hemos visto esta mañana, este primer vídeo, acerca de la expectativa que tiene Norris este fin de semana, las expectativas que tiene McLaren, mejor dicho, para este fin de semana. Ya sabemos que son bajas, las contó Andrea Stella, y Lando Norris ha explicado por qué en este circuito son más bajas que de costumbre, que es exactamente lo que les hace ser pesimistas. Eso lo tenemos en el primero de los vídeos, así que te recomiendo que vayas a verlo si quieres saberlo, pero más allá de ahí, ahora mismo McLaren está siendo el tercer equipo. Lo que está claro es que el segundo equipo es Ferrari, cerca además de Red Bull, no demasiado, pero cerca de Red Bull, el equipo que más se ha acercado en estos 2 últimos años y muy superior a también los equipos de detrás. Veremos McLaren en qué situación, como digo, están en este fin de semana, pero entonces lo que le ha quedado claro a un Lando Norris que llegó este año confiado, después de acabar en auge McLaren, después de acabar muy bien, de ser en muchas carreras el segundo equipo, acabó la temporada pasada diciendo el próximo año vamos a lograr victorias, y lo que cree Norris es que ahora mismo no, que no está en una posición de ganar. Ha dicho textualmente, sí que si se junta todo, es decir, pues yo que sé, como en Australia, abandono de Verstappen, mala carrera de Checo porque se le pilla pues ese tiro-off del casco, se le queda incrustado en el suelo y pierde carga aerodinámica. Si se junta ese tipo de cosas, al final por ganar puede ganar hasta un Williams, por así decirlo. Vamos, ganó Ocon, por ejemplo, con el Alpine, que no es problema de Ocon, que era del Alpine, me refiero que ese Alpine no estaba para ganar. O ganó Gasly también en Alfa Tauri. Bueno, me he ido a los 2 pilotos de Alpine, perdonad, pero vamos. Ganó Vettel en un Toro Rosso en 2008. Quiero decir, si se juntan las cosas, todos pueden ganar, pero no están en esa posición que él sí que esperaba y pensaba que iban a estar este año en una posible, para optar a esa posible victoria, que ya sabemos que Norris ya es el piloto con más puntos de la historia sin victoria y con más podios de la historia sin victoria. 2 récords que quiere quitarse, se los puede quitar ganando una victoria, pero que ahora mismo cosecha y no quiere seguir en ese punto. También para finalizar, y ya terminamos con este vídeo, tenemos que hablar de unas palabras que ha dado Alexander Albon. Llegan los 2 pilotos de Williams, que había cierta duda, ha habido más duda incluso de la que han querido transmitir, pero sí que ya habiéndolo conseguido para Japón, hubiera sido raro no llegar con los 2 chasis a China. Sí que han llegado los 2 chasis, ahora pasan a tener 2 chasis reparados y demás, ya sabemos todo esto, y a Albon se le ha vuelto a preguntar, ya se les preguntó tanto a él como a Sargent en el pasado fin de semana, ahora se lo preguntan a Albon, que encima es
el quien ha roto los dos chasis, porque bueno, en Japón no fue su culpa el incidente, pero estaba él a las manos del chasis nuevo en las dos ocasiones que se le han roto, y le han preguntado sobre si Williams y él va a cambiar un poco el enfoque hasta que tengan ya repuestos y hasta que estén más seguros en sí de no sufrir tanto en caso de romper alguno de los componentes, porque recordemos que no solo fue el chasis, sino que es que las mejoras que llevaron a Japón no las llevan a China porque no tenían repuestos y tampoco han sido capaces de repararlas del todo, que llevaron un alerón delantero nuevo, lo rompió Sargent en Libres 1, lo rompió Albon en la carrera, entonces se quedaron sin ellos. Lo que ha comentado Alexander Albon es que no van a cambiar el enfoque, y ha dicho textualmente que si Williams cambiase el enfoque por esto, debería de quedarse en casa, que me parece una mentalidad muy buena del hecho de, sabemos estas complicaciones, especialmente las están teniendo por ser principios de temporada, pero no pueden cambiar el enfoque, ir con más cautela por el hecho de lo que les ha pasado en estas primeras carreras. Tienen que seguir dándolo todo, o si no, es mejor quedarse en casa. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte nada del contenido que hagamos durante este fin de semana en el Gran Premio de China. Mañana ya tenemos Libres 1 y clasificación al sprint. Lo siguiente que vais a ver en el canal es el resumen a los Libres 1. Os recuerdo, horario español, lo tendremos a las 5:30, así que no os perdáis nada. Aquí vais a tener todos los resúmenes, toda la información. Os recomiendo, como digo, que estéis suscritos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.